Señor, porque decía la alabanza, yo no lo puedo entender, pero Él me ama. Uno no comprende el amor de Dios que tiene con nosotros. Si nosotros empezamos a pensar, a imaginar cómo es el amor de Dios, cómo nos amó, ¿cierto? Primero a nosotros, siendo pecadores, siendo hombres impíos, hombres de malos pensamientos, que nuestro corazón era de continuo al mal, y Él nos amó siendo aún viles, menospreciados, y Dios nos tomó en cuenta, Dios nos lavó, me limpió. Y la alabanza muy hermosa, ¿cierto? Que decía que no lo puedo entender, pero Él me ama. Y su amor es sincero, su amor es puro con nosotros. La palabra de Dios nos enseña de que tenemos que venir a la iglesia con acción de gracia, entrar por los atrios, con alabanza, dice la palabra de Dios. La palabra nos enseña que tenemos que caminar como hijos agradecidos de Dios, tenemos que caminar, servir a Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a alabar a Dios, con un corazón dispuesto a trabajar a la obra del Señor, con un corazón, ¿cierto?, que tenga la disponibilidad para la obra de Dios, un corazón que tenga, ¿cierto?, un anhelo por venir a la casa de Dios, por venir a la casa y venir a escuchar palabra del Señor. La palabra nos enseña, dice que prefiero un día estar acá adentro que estar 1000 años fuera. Y ahora nosotros entendemos que la palabra se cumple. Y ahora podemos entender, mejor hubiese estado aquí un día que haber perdido el tiempo allá en el mundo, que haber perdido el tiempo quizás muerto, quizás botado, sucio. Perdimos el tiempo. 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, prácticamente a la basura, sirviendo al diablo, sirviendo a la pasión de la carne, sirviendo a nuestra propia concupiscencia, echada a la basura. Porque servíamos, ¿cierto?, a la que por naturaleza nos lleva a lo malo, que es la carne. Pero bendito el día que Dios nos tomó, bendito el día que nos trajo y nos limpió. Y vamos a ir a la palabra de Dios que está en Salmos 84. Dice la palabra, acá dice, anhelo por la casa de Dios. Hay otra versión que dice, anhelo por la adoración en el templo. Le damos lectura del versículo 1 en adelante, amén. Le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. Y todos juntos glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios ha sido bueno, como dice Nahum, ¿cierto? Es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Cuando nosotros lo necesitamos, ahí está Dios. Un hermano decía, junta platita allá en el cielo, trabaja para la obra de Dios, entrega tu vida a la obra de Dios, entrega tu corazón a la obra de Dios, y en el día de la aflicción uno va a tener donde echar mano. Como el rey Ezequías, acuérdate de mí, que he andado en tus caminos, que me he guardado, que me he esforzado para ti, y Dios le añadió 15 años de vida. Por eso es importante, mi hermano, entregar nuestra vida a Dios. Por eso es importante entregarnos de completo a la obra de Dios, a la casa de oración, a la casa de Dios. Porque cuando el hombre es llamado por Dios, nos lleva una vida estática, una vida inamovible y estando sin hacer nada dentro de la obra de Dios. Porque la palabra dice que Dios mandó a un hombre a buscar obreros a su mies. Dice la Biblia, porque los obreros son pocos. Dios cuando nos llama a nosotros, nos llama para trabajar dentro de la obra de Dios, para poder
poder, ¿cierto?, colocarnos a disposición de la obra de Dios. El contexto del Salmo 84, el salmista dice, ¿cierto?, que él anhelaba estar en la presencia de Dios, él anhelaba estar ahí en los atrios de Dios, aún, ¿cierto?, él decía, dice, aún el gorrión halla casa. La palabra de Dios es tan verdadera, la palabra de Dios es inequívoca, nos alcanza a nosotros. Muchas veces anhelamos, ¿cierto?, otras cosas. Todo hombre, toda mujer, todo joven tiene un lugar de descanso, un lugar que anhela estar, no sé, una plaza, no sé, el mall, frente del televisor, a lo mejor en su cama se siente tranquilo, ¿cierto? Se siente en paz, quizás ahí estirado en el pasto, viendo la estrella, el sol, no sé dónde, el lugar donde usted tiene ese lugar preferido. Pero acá el salmista dice que su lugar es la casa de Dios, en los atrios de Dios. Ahí él prefiere estar quizás un día dentro de la casa de Dios. No sé cuál es su lugar de paz, su lugar de consuelo, su lugar de refugio, donde usted se va a refugiar cuando tiene problemas, donde usted va a correr cuando le sucede algo. Muchas veces, ¿cierto?, vamos y corrimos al lugar equivocado. Pero Dios nos demanda, decía el Salmo 73, el Salmo de Asaf, cuando vio cuando los impíos eran bendecidos. Dice la palabra que cuando él entró a la casa de Dios, ahí se dio cuenta de que su destino era la perdición, la muerte. Pero el Hijo de Dios vive bendecido cuando busca la presencia de Dios. El Hijo de Dios vive, ¿cierto?, en paz cuando anhela los atrios de Dios. Había una mujer que esperaba al Mesías, el nacimiento del Mesías. Tenía 84 años, dice la palabra, como 100 años. Y él esperaba, ¿sabe a dónde ella estaba esperando? En el templo. Estaba esperando la promesa en el templo, orando, ayunando, buscando de Dios. Estaba esperando la bendición en el templo, en la iglesia. El templo no es una cosa que hayan inventado los hombres para venir a adorar a Dios. El templo, ¿sabe quién lo estipuló en la Biblia? Fue Jesús. Dice la palabra de Dios que Él es la cabeza de la iglesia. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la iglesia. Como en el día de Pentecostés estaban todos reunidos. Y la palabra lo confirma en el Salmo 133, dice cuán bonito es, ¿cierto? Y hermoso que los hermanos habiten en armonía, y lo cantamos y levantamos las manos y lo gozamos. Pero nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta, ¿cierto?, estar en armonía con mis hermanos. Y el versículo 3, ¿sabe lo que dice el último versículo, las últimas 2 líneas? Porque ahí dice la Biblia, envía a Dios bendición y vida eterna. Dice la palabra, cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Por algo Dios dejó estipulado Jesús en la Biblia que la comunión, ¿cierto?, colectiva, por decirlo de una manera, es bíblica. Dice la palabra que en Hechos capítulo 2 tenían todas las cosas en común y estaban en el día tras día en el templo adorando a Dios. Es algo que la palabra de Dios, como le decía, es inequívoca. Hebreo lo avala y dice que no tienen que dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre. ¿Y qué es lo que pasa? En este tiempo hacemos todo lo contrario. No queremos, venimos 2 veces a la iglesia. Y los que vienen al estudio bíblico 3. Y nada más. Y ahí para de contar, y los otros 4 días. Si es que venimos a las dorcas, si es que venimos al ensayo de coro. El hermano, el cristiano tiene que buscar en anhelo de estar acá y anhelar ardientemente estar adentro de los atrios de Dios. Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, contemplando la hermosura de su santidad. ¿Sabe lo que pasa en la familia? Cuando dicen el día domingo, los hijos, ¿saben lo que dicen? El día de aburrimiento para ir a la iglesia. Ya los jóvenes no quieren venir a la iglesia. Ya los niños no quieren venir a la iglesia y lo prefieren dejar con la abuelita, con el abuelito, con algún tío, porque el niño no quiere venir.
Y así estamos viviendo y sabe cuánto daño le estamos haciendo a ese niño, a ese joven dejándolo allá. Porque la palabra nos enseña que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El Hijo de Dios tiene que estar en la obra de Dios. Cuando se proclama ayuno, el Hijo de Dios tiene que ayunar. Cuando se proclama oración, el Hijo de Dios tiene que estar ahí. Porque el Hijo de Dios tiene que caminar como un Hijo de Dios, agradecido, sirviendo a Dios y no sirviendo a vista humana. El Hijo de Dios cuando llega a Dios, mi hermano, ya no es el mismo, ya no anhela estar en un mall, ya no anhela estar en una discoteca, anhela estar en los atrios de Dios, porque aquí hay vida eterna, dice la palabra, porque aquí hay bendición, porque aquí Dios te va a corregirte, por aquí Dios te va a enseñarte la verdad y en lo que tú estás equivocado. Por eso los jóvenes, por eso quizás los hermanos, la iglesia en general, no les gusta venir a la iglesia. Porque ahí hay corrección y buscan otra iglesia donde no hay corrección, pero ahí sí, alabanza bonita, hermosa. No, estamos totalmente equivocados buscando bendición donde no hay bendición. La bendición se encuentra en la palabra de Dios, porque dice la Biblia que ella nos va a llevar al cielo. Tenemos que desear como niños recién nacidos, dice la palabra, la leche espiritual no adulterada. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Mira, y lo que decía el salmista, aún, ¿cierto? La golondrina, aún el gorrión, aún el ave, encuentra un lugar aquí dentro de la casa de Dios. Quizá en aquel tiempo, hablando literalmente, era la casa de Dios, porque ahí tenían que ir para adorar a Dios, al templo, al tabernáculo. Y no cualquiera tampoco podía entrar y estar ahí en la presencia de Dios. Eran contaditos con las manos. ¿Quién podía contemplar la hermosura de su santidad? Y dice el versículo 4, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. El salmista veía a los sacerdotes, a los levitas, a los porteros, a los cantores que estaban ahí en la casa de Dios. Y él anhelaba estar ahí siempre porque perpetuamente te alabarán. Y él deseaba estar ahí todos los días, dice. Y eso es lo que tiene que anhelar el hombre, la mujer de Dios en este tiempo. Estar en los atrios de Dios. Invertir tu tiempo en la obra de Dios, invertir tu dinero en la obra de Dios. No esperando algo a cambio, sino que la bendición viene atrasito tuya. Uno hace las cosas agradecido de Dios, porque antes no éramos nada. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro sol, Él es nuestro escudo. El hombre que está lejos de Dios, el hombre que anhela otras cosas de Dios, le falta mucho por madurar espiritualmente, quizás, o no ha tenido un nuevo nacimiento. El hombre, el cristiano de este tiempo, tiene que anhelar venir a la iglesia, correr, estar 15, 10 minutos, 20 minutos antes. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la iglesia, allá en Los Boldos, habían ancianas que estaban orando 1 hora, media hora antes que empezara el culto. Y sabe que ahora llegamos apuraditos y llegamos quizás atrasados. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que aún estamos a tiempo para poder retomar y anhelar la presencia de Dios acá en el templo. Anhelar la palabra, buscar la palabra, esa palabra no adulterada. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, dice la palabra de Dios que él le decía, para que te conduzcas en la casa de Dios, como él le decía, tienes que conducirte así en la casa de Dios. No es algo que el apóstol Pablo haya inventado, como les decía, no es algo que los hombres en este tiempo hayan inventado, venir a la iglesia o reunirse en comunión. Es algo que Dios lo decretó, algo que Jesús lo decretó. Y así todos los apóstoles practicaban aquello de reunirse colectivamente, de adorar a Dios, porque algo sucede. Dice la Biblia que 2 o 3 Dios está en medio. Pero cuando estás en tu habitación también Dios está ahí. Dice la palabra de Dios que Él ama a los que temprano le buscan.
Cuando el hombre de Dios viene al templo, tiene que creer que Él le hay, que Él está ahí y Él es el galardonador de los que le buscan. Dios es fiel en sus promesas. La anciana que estuvo ahí en el templo esperando al Mesías, quizás cuánto tiempo estuvo ahí esperando para ver al Mesías. Y el hombre, si usted quiere bendición, si Dios le prometió algo, alguna promesa, no tiene que esperar en la casa. No tenemos que esperar en la casa y que venga la bendición. ¿Sabe lo que le pasó al rey David por quedarse ahí en el balcón? En vez de estar en la guerra, ya sabemos la historia, porque cuando hay proclamación, cuando se proclama algo, hay que venir. Porque hay que estar ahí activo en la obra de Dios, no es estático. Bendito eres, Señor. Porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, si estamos esperando alguna bendición, si está en la casa no le va a llegarle la bendición. Aquí tiene que esperar la bendición, aquí tiene que buscar la bendición dentro de los atrios y esperar hasta que Dios cumpla su promesa. Si nuestra alma no desea estar acá dentro de la iglesia, es porque algo está pasando en nuestras vidas. Si es porque venimos por obligación y nos cuesta entender que tenemos que estar acá, y nos cuesta decirle a la carne, tienes que ir a la iglesia. Y muchas veces la carne gana y los quedamos en la casa y no acá en la iglesia. Y tenemos que hacer por obra lo que hablamos, lo que decimos y correr a los atrios de Dios. No es solamente un Dios de hogar, eso quizás en la pandemia, pero ahora no, estamos acá ya, estamos en los últimos tiempos y aún con mayor razón hay que congregarse, aún con mayor razón buscar el rostro de Dios, aún con mayor razón el Hijo de Dios tiene que responder, ¿cierto?, a la obra de Dios, invertir su tiempo a la obra de Dios, invertir su vida adentro de la obra de Dios. Si cuánto tiempo ya perdimos el tiempo en el mundo y nada bueno nos trajo. Y volvemos, ¿cierto?, a los viejos rudimentos, por ahí como dice el apóstol, y volvemos al vómito y volvemos atrás. Y se nos conversa aquí, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos. Y una manera de avanzar es venir a la iglesia, cueste lo que cueste, venir a la iglesia, traer a la carne arrastrando, como decía un hermano, pero llegar. He oído, ¿cierto?, decir aquí, cuando vengo a la iglesia yo me voy bendecida, me voy lleno, me voy bendecido. Y eso ocurre porque estamos en comunión, porque estamos en coinonía, porque algo tiene que ocurrir cuando los justos se alegran, cuando los justos alaban a Dios. Y algún día, mi hermano, todo lo que estamos viviendo acá lo vamos a vivir en el cielo. Cantando, alabando, todos juntos. No va a creer que usted va a estar en un rincón solito ahí cantando. No, vamos a estar todos juntos alabando al Cordero día y noche, día y noche. Entonces desde ahora usted tiene que empezar a acostumbrarse a adorar a Dios en comunión. Desde ahora usted tiene que empezar ya acostumbrándose, ¿cierto?, a levantar sus manos y adorar a Dios dentro del templo, congregándose, yendo al punto, no sé, pero haciendo algo por la obra de Dios. Va a llegar el día, mi hermano, que vamos a tener que echar mano a algo. ¿Cómo le vamos a decir, Señor, sana a mi hijo si yo te sirvo? Y si no sirve, no va a la iglesia. ¿Cómo le va a reclamar algo a Dios? ¿Cómo le va a decir, Señor, ayúdame? Y tenemos que tener algo juntadito, ahí en el banco, allá en el cielo. Y gran verdad tenía el hermano. Cuando decía, junta plata allá en el cielo, anda al punto, junta platita. No, que ya tengo el cielo ganado, no. Siga luchando, siga avanzando, siga obrando, siga haciendo algo por Dios. Ya pronto vamos a ir a evangelizar alguna plaza, algún sector. Lo invito a usted que vaya, siga participando de la obra de Dios. No seamos cristianos estáticos, no seamos cristianos de hogar, no seamos cristianos, no sé, de domingueros, dominicales. No, usted tiene que seguir. Si hay día martes, reunión, usted venga. Si hay oración el día viernes, usted venga. Las dorcas tienen que activar. Mi esposa, cierto, yo siempre le digo, si usted va a estar en la dorca, cumpla con las dorcas, esté ahí. Si yo soy corista, tengo que cumplir con el coro y estar ahí. A las 6:30, 6:20 estar ahí.
Si yo me gusta ir al punto, no puedo llegar al punto, ¿cierto? ¿Y dónde está el punto? No, yo tengo que estar ahí, tengo que estar activo, tengo que estar... Si en el mundo, hermano, llegábamos a correr, sabíamos cuándo era la fiesta, todo, y aquí para la obra de Dios, para Dios es mucho mejor, porque tenemos vida eterna, tenemos bendición. No tenemos que dejar, ¿cierto?, estar reposados. Dice la Biblia, ¡ay, los reposados en Sión! No podemos vivir una vida reposada. No podemos vivir una vida, ¿cierto?, dice la palabra, que el que cruza sus manos, ¿cierto?, como caminante, vendrá su destrucción, vendrá a su vida la pobreza. Así es, Señor, amén. Así como en el trabajo, así mejor, mucho mejor acá en la iglesia. Y es la verdad, mi hermano. Y esa es la verdad. Y sabe, y uno va a empezar a notar un cambio en nuestra vida. Va a haber paz en nuestro hogar. Va a ver usted las respuestas de Dios, esas peticiones que usted tenía, va a haber respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque usted está anhelando lo espiritual, lo que va a permanecer. Y Dios va a ver su esfuerzo y Dios va a pagar su esfuerzo. Y esa es la palabra de Dios para nuestras vidas, que usted anhele llegar acá al templo, anhele adorar acá en el templo. Y agradezca y sea agradecido porque está acá. Seamos agradecidos porque estamos acá y no allá afuera. Un día un hermano me acuerdo que hablaba acá, ¿cierto? Decía, usted tiene que ser agradecido porque hay hermanos o gente que unos par de minutos atrás había muerto o están en camilla o ven quizás alguna predicación por la tele y no pueden venir. Quizás viven muy lejos, están enfermos, están postrados en una cama, qué cosas, pero anhelan venir y no pueden. Y usted que tiene sus pies buenos, usted que tiene sus manos buenas, usted que es joven aún, siga viniendo a la iglesia, siga entregando su vida a la obra de Dios, invirtiendo su tiempo a la obra de Dios. Y le va a irle bien, porque la palabra lo dice. Y termina el Salmo 84, dice así, y con esto voy terminando. Dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gloria al Señor. El hombre que confía en Dios va a tener una victoria asegurada y bendición abundante en su hogar y en su vida. Cuando el hombre empieza a cambiar su lugar preferido por estar acá, de ahí va a empezar a haber cambio. Y yo lo he vivido. Porque no podemos hablar algo que no hemos vivido. Dice el apóstol Pablo, tenemos que hablar lo que hemos visto, lo que hemos testificado, y ahí luego predicar. Porque yo lo he vivido, yo lo he palpado. Y le invito para que usted pueda alentarse, pueda tomar vuelo, pueda tomar impulso por la obra de Dios. Y esa ha sido la palabra de Dios. Aunque todo le hiciere bien, dice la Biblia, siervo inútil soy. Somos barro en las manos del alfarero. Y para Dios, solamente para Dios, sea la honra y la gloria. Y vamos a recibir nuestra hermana Jennifer.